Para abordar lo que dijo Putin, le doy la bienvenida a Paulo Cabrera, ex embajador de Chile en Rusia. Embajador, gracias por este espacio. Comenzaría preguntándole, fueron casi 4 horas de este informe anual de Putin, pero vimos a un Putin no desafiante como en otros informes pasados, sino más bien tranquilo, pero además abordando la guerra de Rusia en Ucrania. Ya vamos casi para 2 años de esta guerra y parece que ambas partes no avanzan, parecen empantanadas. Pero bueno, Putin dice que si no acatan la paz de Moscú, pues irá con todo. ¿Qué lectura le da, embajador, de este informe anual de Putin? Bueno, como usted dice, vimos a un Putin muy sereno, muy tranquilo, cambiando un lenguaje muy hostil que había utilizado el último año, cuando Rusia enfrentaba problemas de conducción en la guerra del Kremlin, a raíz de muchas situaciones que tuvieron en su momento que ver con la ofensiva ucraniana como que de reconquista de sus territorios. Hoy día la situación es distinta. Putin se ve tranquilo, se ve victorioso, según él, es un mensaje de tranquilidad a su pueblo. Y también hay alguna línea de apertura o de negociación, estableciendo un poco las pautas o las líneas o los parámetros en los cuales se podría desenvolver el término de la guerra, entendiendo que él ha cumplido, o cuando él cumpla sus objetivos de victoria, ¿no? Estaba en un momento Ucrania importante, estaba el presidente de Ucrania viajando por el mundo, estaba a puertas de iniciarse la apertura de la negociación con la Unión Europea de Ucrania. También estaba en veremos un apoyo financiero de los Estados Unidos a Ucrania y la elección próxima de Putin. Entonces mezcló todo esto cuando ha visto que la situación está más tranquila en Rusia, se le ve más posicionado al Kremlin frente después de la desaparición del grupo Wagner y de la reconducción del Kremlin en la conducción de la guerra. Y el mensaje, si bien es cierto, es hostil para Ucrania, en términos, pero para los rusos es tranquilizador, supuestamente, y para Occidente y las grandes potencias, abriendo, creo yo, una línea de negociación que, según he sabido, se espera que se inicie, los prolegómenos de esta negociación se inicien en Davos en enero. Ahora, embajador, pero lo que dice es cierto, o sea, quizás esa tranquilidad se puede traducir en los últimos acontecimientos, una ayuda de la Unión Europea que está tambaleando, una dificultad en el Congreso de Estados Unidos, sobre todo en el Senado, por aprobar justamente ayuda financiera, millones de dólares de ayuda a Ucrania y que se resisten los republicanos. Y por supuesto también un poco de este anuncio que hacía el presidente ruso de ir en las próximas elecciones otra vez por el poder, y en esto llega este informe. Quizás ahí, como usted decía, viene esa tranquilidad del mandatario ruso, ¿no? Bueno, yo creo que Putin lo que está tratando de hacer es que, reconfirmando que desde el punto de vista de ellos esta es una operación militar especial, no es una guerra, y que la tienen manejándose, y que ha tenido altibajo, incluso uno de sus asesores principales ha reconocido que hubo algunos errores al inicio. Yo estoy imaginando y interpretando lo que están transmitiendo desde el Kremlin y el propio presidente ruso. O sea, no ha dado ninguna promesa, ha dicho que no va a haber más enrolamiento de personas, que ya faltan con 300.000 personas en el frente, creen que tienen cubierto 2.400 kilómetros y creen que están en la línea de fuego, que ha mejorado su posición y que Rusia está manejando las sanciones, tiene una cantidad de 13.000 sanciones, elementos de sanción, y le ha echado la culpa a las dificultades económicas porque ha conversado también, ha establecido un diálogo con la población a través el Internet y a través de la televisión, y ha dicho, le ha echado la culpa a la inflación y diciendo que el gobierno está conduciendo las cosas bien. Esto ha apelado a la historia y ahí es donde los mensajes han sido más directos para el pueblo interno ruso.
ellos están ejerciendo una presión tremenda en los territorios ocupados para que la gente deje de ser ucraniana y sea rusa, ¿no? En los temas médicos, en los temas de transporte de movimientos personales de una ciudad a otra, donde el comercio es así en Rusia, el pequeño comercio entre las personas se pueden trasladar de una ciudad a otra. Están diciendo que no tienen libertad de movimiento si no se hacen rusos. Ha apelado a la historia diciendo que el Mar Negro, toda la región del Mar Negro ha sido rusa, que fue producto de una guerra ruso-turca y que no tiene nada que ver con Ucrania. O sea, está volviendo a crear estas condiciones de que Rusia siempre ha sido un imperio y que es una civilización y no un país específico donde Ahora, Ucrania tiene cabida y todos los ucranianos tienen cabida. ajá, embajador, pero aún así, con todos estos elementos a su favor en este último tiempo, aún así, pues una guerra prolongada trae un desgaste y puede traer un desgaste para la figura del propio mandatario ruso. Recordemos que hay mucha gente que ya no quiere ir al frente, que está haciendo lo imposible por evadir estar ya en el frente, y por el otro lado hay también una situación económica que impacta directamente a los rusos, a la sociedad rusa en este momento. Más allá, y como se ven las cosas, esto va a prolongarse y quizás ahí pueden complicarse las cosas, ¿o no? Por cierto, yo creo que estuvo en un momento mucho más crítico, ¿eh? Apelar a lo nuclear, a unas amenazas, era obviamente que estaba en una posición mucho más difícil. Yo creo que hoy día, evidentemente, Ucrania públicamente ha reclamado mayor apoyo, que tiene mayores dificultades para enfrentar, que su reconquista o su nuevo impulso a la guerra a mitad del año no se cumplieron los objetivos que se habían trazado. Y Putin se veía debilitado después de ese supuesto, entre comillas, golpe de Estado que podría haber dado el Grupo Wagner, y usted sabe cómo se manejan las cosas allá. Desapareció el Grupo Wagner, tiene un ejército mucho más unificado, manejado por el Kremlin, por el Ministerio de Defensa, por él. Ese desgaste, él ha tratado de apaciguar las cosas, diciendo que el gobierno está preocupado, de que basta, no va a haber más enrolamiento, que las familias pueden estar tranquilas, que el ejército hoy día es profesional y que no necesita más gente fuera del ejército. Pero, por cierto, apelar a la historia y tirar una línea de negociación, señalando muchas cosas que están en el imaginario de quienes están viendo que esta guerra es un desgaste tanto para Occidente como para los propios rusos. Quiere decir que algo hay que se está trabajando con miras a lograr un acuerdo, porque una guerra extendida más allá del próximo año, cuando hay que entrar a lidiar con otros temas, por ejemplo, la elección de los Estados Unidos. Creo que todos saben que la elección de los Estados Unidos hoy día no está garantizado que el presidente Biden ni siquiera vaya a ser el candidato. Las encuestas dicen que podría volver Donald Trump, que no tiene oposición en el Partido Republicano. Y todos sabemos, y quienes han seguido el tema de la guerra, que la aproximación de los Estados Unidos, de los republicanos en particular, hacia la guerra con Rusia es diferente a la que está teniendo este gobierno. En la Unión Europea también hay algún tiempo de fatiga y hay algunas diferencias en algunos países, otrora del Pacto de Varsovia, que hoy día pertenece a la Unión Europea, como Hungría, que está tratando de boicotear cualquier ingreso de Ucrania o cualquier negociación de Ucrania a la Unión Europea. Y si no es así, al menos la ayuda financiera es más que necesita Ucrania para poder mantener esto. Entonces, si bien es cierto, los mensajes han cambiado, las negociaciones pueden estar a puertas, pero obviamente que hay temas económicos que no lo vemos, quizás no tenemos tiempo para analizarlos, pero están ahí en el tapete de la discusión. Y ya sabemos que la discusión, la negociación de los granos, que ha afectado a países también, a Rumania, a Bulgaria, a Hungría, que han tenido problemas. Sí. Entonces, creo que decir hoy día, vamos a lo simbólico, decir hoy día que Odessa es una ciudad rusa, eso es un mensaje muy grande y muy fuerte para los propios rusos, para apelar al nacionalismo, no solo a la historia, sino que al nacionalismo y al decir que son una civilización, que no tienen que doblarse y que de otros son parte de ella, obviamente que está apelando a su política inicial de hace 2 años atrás, que era las reminiscencias o volver
a los intereses de que Rusia es una civilización particular y que es un imperio. Y los imperios están a Pues través vamos de a ver. la autoridad y el territorio. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, embajador, a ver qué pasa el próximo año, teniendo en cuenta Ojalá venga todas la paz. estas interrogantes que estamos. Ojalá, por supuesto que sí. La paz es Era lo que Paulo lo que Cabrera, apelamos. ex embajador de Chile.